digamos, ante una amenaza de la magnitud de un ejército tan poderoso, o de unas fuerzas militares tan poderosas, en Colombia no se responde exactamente como intentaron en Venezuela. Nuestra defensa no son los cuarteles, son las montañas, las selvas. Y por eso hay 75 años de violencia en Colombia, no es de mentiras. Y son 700.000 muertos entre nosotros mismos, que ya pertenece pues al tipo de dirigencia política que hemos tenido, que es la misma que fue a ensombrecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que siempre han sido de colaboración. Yo nunca retiré la colaboración que existe ya construida común en la lucha contra el narcotráfico. La inteligencia colombiana participa del 63% de las operaciones de incautación y los datos de 3 años ya de mi gobierno es que hemos logrado 2.800 toneladas incautadas. Pues ante el presidente Trump, que ha recibido datos diferentes, completamente contrarios. ¿Está seguro de que Estados Unidos no podría hacerle a usted lo mismo que hizo con Nicolás Maduro? Había una debilidad grande en Nicolás Maduro, una, digamos, de la propia política venezolana, que es una etapa de degradación del proceso que inició Chávez, que llevó a que la sociedad venezolana retirara el apoyo en una magnitud importante. Pero yo medié entre el gobierno de Maduro y el gobierno Biden, y a eso se deben mis reuniones con unos y otros, era buscar elecciones libres, y las elecciones libres implicaban desbloqueo de Estados Unidos sobre Venezuela, porque ninguna nación hace elecciones libres bajo bloqueo, y terminar la persecución contra grupos de oposición en Venezuela por parte de Maduro y garantizar esas elecciones desde el lado venezolano. Eran 2 carriles y yo tengo que decir que me equivoqué porque lo que se había prometido de lado y lado no se cumplió. No hubo ni desbloqueo en las elecciones ni hubo no persecución a los grupos. Todo eso fracasó y terminó esta etapa en donde yo no reconocí las elecciones que se hicieron en Venezuela. Ahora, ¿qué pienso? Si se quiere, acabo de hablar también con Delcy, que la conozco hace mucho tiempo. La negociación entre fuerzas venezolanas debe ser entre fuerzas venezolanas. 2, debe llevar a un proceso. Solo he propuesto lo que sucedió en Colombia antes, una violencia inmensa, que son los gobiernos compartidos. Sí. Esa misma expresión la ha usado Rubio y Trump últimamente. ¿Y sabe cuándo recibirá usted en Colombia a Delcy Rodríguez? La invité, no sé si se produzca, pero creo que sería importante. Acabo de hablar también con el presidente Lula de Brasil. Yo creo que hay que centrar el esfuerzo fundamentalmente en el diálogo nacional en Venezuela hacia un gobierno compartido que cree confianzas en todos los sectores venezolanos y aparezcan unas elecciones libres después. Gánele quien les gane, es la decisión del pueblo de Venezuela la que tiene que ir. ¿Sabe si la CIA tenía un informante dentro del círculo cercano de Maduro? ¿Y puede usted tener la certeza de que nadie en su gobierno, o incluso en esta casa hoy, está compartiendo información con agencias de inteligencia de Estados Unidos? Venezuela desde hace mucho tiempo es sin el permiso de su gobierno, pues interferida por diversas agencias de inteligencia, no solo estadounidenses. En el caso nuestro, aquí se les dio también desde hace 50 años más o menos permiso en relación a estar aquí, pero en función del ataque al narcotráfico. Yo mantuve esa invitación en función exclusiva del ataque al narcotráfico. ¿Cómo se está preparando Colombia para defenderse y cómo respondería usted de manera concreta ante un ataque de Estados Unidos? Yo prefiero que se dé el diálogo, como se prometió. Se está trabajando en eso. Yo fui del M-19, la primera guerrilla insurgente. Nosotros nos llamábamos Ejército de Bolívar. Nuestro último grado era oficiales de Bolívar. Sí, nuestra primera acción fue recuperar la espada de Bolívar, que siempre digo que estaría desenvainada mientras no hubiera justicia en Colombia. Ahora la tengo en el primer piso y voy a dormir al lado de la espada de Bolívar. Y mi protección, dije públicamente, sería fundamentalmente el pueblo. No porque el pueblo desarmado pueda resistir un helicóptero Black Hawk, pero el pueblo desarmado derrotó al Imperio Español, que era el ejército más grande, y sabe qué hacer cada vez que se le amenaza. Y no es enfrentar al gran ejército con armas que no tenemos. No tenemos ni siquiera defensa antiaérea, porque otro fue el destino de nuestras armas, sino con las multitudes y con nuestras montañas y nuestras selvas, como siempre lo hemos hecho. El presidente Trump lo acusó personalmente de traficar cocaína. ¿Cuál es su respuesta de eso? Pues creo que era lo que le contaba la extrema derecha colombiana al gobierno de Estados Unidos sin hablar con nosotros. Pero yo saqué aquí públicamente mis, voy a llamar los extractos bancarios. No tengo sino una cuenta con un banco. Y desde el 2020, aquí examinaron, nunca encontraron nada anómalo. Y solo poseo mi casa que aún pago al banco, porque la construí con deuda hipotecaria, casi la pierdo una vez. Y eso es todo lo que tengo. No tengo ni carro, ni seguramente buscaron en todo el mundo a ver si
había propiedades mías bajo testaferrato o algo, no he encontrado nunca nada. La producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récords. ¿Qué fallo? ¿Y asume usted responsabilidad? Yo presenté las cifras y se las dije a Trump. ¿Dónde está la falla? Le dije, el gobierno de Duque duplicó los cultivos de hoja de coca. Y en todo mi gobierno, 3 años ya, falta poco, 8 meses, todos los cultivos de hoja de coca solo han crecido 6%. En el gobierno de él, 100%. ¿A qué se debe? Hemos tenido éxito en detener el crecimiento, pero hay 2 políticas que una ha servido para bajar incluso los cultivos y otra no, los disparó. La política que ha disparado los cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque fundamentalmente fue hacer trizas la paz y pasar de lo que se había acordado en la paz, que era sustituir voluntariamente cultivos por los campesinos, por la erradicación forzada contra los campesinos. Campesinos reaccionan sembrando más hoja de coca. Entonces, tú ves descensos donde hubo una política de sustitución de cultivos, la inició Santos, pequeña, pero lo hizo, y bajaron. ¿Debió usted adoptar una postura militar más duro en frente a los grupos criminales en lugar de priorizar el diálogo? Toda esa es la relación, la narrativa, llamémoslo así, de la extrema derecha colombiana. De los grupos que hay hoy en armas, excepto el ELN, que viene desde 1964, como insurgencia, era antes, ahora consumido por el tráfico de la cocaína, se crearon en el gobierno Duque. Yo los recibí en armas y con violencia. Y lo que hemos desarrollado hoy, he puesto 2 carriles al mismo tiempo. Uno, hablar de paz con grupos que son bandidos, ya no es política, y hablar y desarrollar una ofensiva militar contra los que no quieran. Let me show you why UE Germany is the one. International community. At UE, you will be... La paz.